El día de hoy tenemos como invitada a Cristina González de Jesús. Ella es doctora en alta dirección de instituciones de salud en el Centro de Posgrado del Estado de México. Cuenta con una maestría en administración de instituciones en salud por el Instituto de Estudios Universitarios. También tiene un máster de farmacia clínica y asistencial en el entorno Pharmaceutical Care en la Universidad de Valencia. Tiene una especialidad de calidad de alta atención clínica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Ella es licenciada, médico cirujano militar, egresada de la Escuela Médico Militar. Es jefa de farmacovigilancia de Grupo Arúa en terapia intensiva en el Hospital Ángeles Lomas, desde el 2019 a la fecha. Además, es jefa de calidad y normatividad de la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es asesora de farmacia hospitalaria en varios hospitales, como el Ginequito en Monterrey, y tiene un gran reconocimiento, que es el reconocimiento nacional a la gestión en calidad y seguridad de la atención de la salud por la Secretaría de Salud. Cristina, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Esperemos cubrir la expectativa con todo este tema, sobre todo para los más interesados que son nuestros anestesiólogos, ¿no? Dicho sea de paso, doctora Cristina, el objetivo precisamente de este webinario es dar información de cuál es el estatus legal hoy en día para los anestesiólogos y cómo hacer, qué tenemos que hacer, porque esa es nuestra función, Cristina, cómo apoyar a la comunidad médica en general y a los anestesiólogos a manejar diversas situaciones, particularmente con medicamentos controlados. Y de eso, pues nadie mejor que tú para esto. Gracias, pues esperemos que toda la explicación y la resolución de dudas que siempre se va a generar cuando abrimos un hospital, ¿no? Cuando pongo un consultorio, qué tipo de procedimientos hago, finalmente toda esta parte normativa que a ninguno de los médicos nos los enseñan, a ninguno nos dicen qué hacer y por más que leamos, solo la experiencia es lo que nos deja aprender, ¿no? A veces a la buena y a veces a la mala. Así Entonces, es. Hoy, pues, ¿qué parece, Cristina, si hacemos un preámbulo, una introducción? Vamos a hacer una introducción de lo que ha pasado particularmente con medicamentos en anestesiología. Primero, yo quisiera, bueno, además, antes de iniciar, quiero también comentar que vamos a tener para algunas preguntas, particularmente las muy enfocadas a anestesiología, a una gran persona, alguien a quien aprecio, no solamente aprecio, admiro también y quiero. Ella es la doctora Bernadette Casillas, que está conectándose. En un momento la voy a hacer anfitriona. Ya está ahí. Y también me gustaría darle la bienvenida. Hola, Bernadette, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estás muteada. Estás muteada, Bernadette, no te escuchamos. Perdón, era mi micrófono. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos los que están aquí. Muchas gracias, Bernadette. Entonces, la dinámica, les platico, es, hago una introducción de 3 láminas de lo que está ocurriendo hoy. Iniciamos con las preguntas de farmacia con la doctora Cristina, algunas de anestesio para la doctora Bernadette, y la doctora Cristina desarrolla el tema. Adelante, Cristina, ¿me ayudas para hacer el preámbulo? Bueno, primero, ¿qué tenemos en los últimos años? Tenemos un caso en Durango, es un reportaje que hace El País, donde habla de un tema donde tuvieron que ver medicamentos de anestesia. La siguiente. ¿Qué pasó en Matamoros? Igual, dice un anestésico contaminado, el principal sospechoso de la meningitis. No tienen algo concluyente, pero al menos es la información que tenemos. La siguiente. ¿Qué publica la Universidad de California en Los Ángeles? Dice, hace una publicación, un paper, donde habla que en las farmacias, particularmente de 4 grandes ciudades, todas turísticas, tienen un gran tema, un problema con el tema del fentanilo, que se distribuye en farmacias. La siguiente. ¿Qué publica el Angeles Times?
periódico hace una publicación de cuáles son, confirmando el tema de UCLA, cuáles son las farmacias, y no las describe, pero sí habla que se vende este tipo de medicamento, ante lo cual obviamente se abren investigaciones de trazabilidad para identificar cuál es el origen, no solamente de todo tipo de fentanilo, no solamente el que se vende sólido, sino también cualquier tipo de este medicamento. Eso es lo que tenemos hoy en día y nos ha generado muchas preguntas. Tengo muchas y me gustaría empezar. Como anestesiólogo, mi primera pregunta, Cristina, ¿puedo comprar fentanilo? ¿Puedo comprar para un paciente en específico? Sí. Ojo, todo depende del tema de si cuento con un recetario específico, que es el que autoriza la autoridad COFEPRIS mediante un recetario de código de barras o de QR, dependiendo si lo hago electrónico o si lo hago en físico, realizando y entregando mi documentación como anestesiólogo que la autoridad me lo emite. Ok, Cristina también, ¿a quién se puede comprar ese tipo de medicamentos? Bueno, en México tenemos farmacias que literalmente lo venden hoy por el tema de todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos y en promedio tenemos alrededor de 7 farmacias por estado que tienen este tipo de autorizaciones. Sí se pueden realizar la adquisición legal con una receta como marca la autoridad. Ahorita voy contigo, Bernadette, termino estas preguntas. A ver, Cristina, ¿puedo introducir fentanil u otros medicamentos a hospitales con médico? No, eso es lo que es irregular. Dos cosas ocurren. Uno, yo como médico anestesiólogo, si necesito uno de estos medicamentos, tengo que darle a la autoridad en el hospital. Si, por ejemplo, hoy por algunas situaciones o por los retrasos que hubo secundario a pandemia, puede ser que mi hospital no tenga todavía la licencia o que esté en trámite o que por alguna situación cancelaron, lo que sea. Entonces, yo como anestesiólogo le entrego la receta previamente justificada para un paciente al responsable sanitario de la farmacia de ese hospital. Él es el responsable de hacer la adquisición a una farmacia autorizada y llevarlo al hospital. ¿Por qué? Porque esta parte de cómo se maneja este medicamento, el tema de la temperatura, el tema de las condiciones generales y además de que legalmente se introduzca al tema de inventario, tiene que hacerse por esta vía. Entonces, Ok, ahorita nos vas a platicar el fundamento de todo, por sí, supuesto. Cristina, ¿puedo vender fentanilo u otros medicamentos? no, yo como médico, ojo, solo puedo hacerlo siempre y cuando tenga un aviso de funcionamiento en un consultorio, porque sí pasa. O sea, yo como dermatólogo puedo agarrar y tener mi consultorio y vender cremas en específico de uso, pero también en mi consultorio tengo que dar un aviso de funcionamiento para la parte de venta de medicamentos. Entonces, Excelente, excelente. Bernadette, antes de continuar, Bernadette, yo te quiero preguntar, tú eres, bueno, quiero comentarles, Bernadette, además que alguien que es a quien aprecio, quiero, la considero alguien con una experiencia increíble y un corazón muy grande. Y Bernadette, trabajamos todos por la comunidad médica, tú, yo, la doctora Cristina, y buscamos cómo generar información para que cosas malas no le ocurran a los médicos. Particularmente en el caso de médicos anestesiólogos, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué podemos hacer? Tú eres una experta en la materia, o sea, ¿qué mensaje les puedes estar dando a los médicos para, para apoyarlos? Porque esta es nuestra chamba, Bernadette. Yo creo, Abraham, que, doctora Cristina, creo que aquí la respuesta va a estar en dar información a los médicos. En el pasado se hicieron muchas cosas erróneas por ignorancia, por facilidad. Podemos ponerle el nombre que sea, ¿no? Pero ahorita en estos tiempos y en vista de los grandes problemas que está causando el fentanilo en todo el mundo, pero más en Estados Unidos y aquí en México también, ya hay
problemas, creo que la única respuesta es informar al médico diario, todos los días, hasta que entre en el sistema nervioso central, de que lo único que podemos hacer es atenernos a las leyes para no poner en riesgo nuestro buen nombre, nuestra libertad, nuestro patrimonio, porque a veces el médico quiere solucionar el problema. Voy a hablar de algo en específico. Yo trabajo porque mi cirujano le gusta trabajar en la clínica de los Rayos de la Misericordia y ahí no tienen fentanilo. Entonces, a mí se me hace muy fácil llevarlo. Pues está mal. Tenemos que saber que está mal, porque la ignorancia de las leyes, pues tú más que nadie me has enseñado que no nos exime de cumplirlas. Entonces, información, que sepa la gente qué dice la ley, para no salirnos de ahí. Podemos ejercer nuestra profesión adecuadamente, éticamente, moralmente, pero sobre todo legalmente. Otra vez, para no poner en riesgo a nosotros y a lo mejor a los pacientes. Porque si vas a ahondar un poquito más en los casos de la meningitis, pues ahí hay áreas muy oscuras. Así es. Más preguntas y ahorita regresamos contigo, Bernadette. A ver, doctora Cristina, ¿puedo extraer fentanilo u otros medicamentos de hospitales? No, como bien comentó la doctora, ¿no? Eran las malas prácticas por alguna situación, pero no se pueden extraer. De hecho, literalmente en el Código Federal se considera esto narcotráfico. Irónicamente, si yo traigo mis dosis de mota, no es narcotráfico, ¿no? Es mi consumo particular. Pero si estoy portando dosis de fentanilo porque lo diluí, me alcanza para 2 pacientes, pues eso sí se considera narcotráfico, entonces no puedo estar haciendo eso. A ver, Cristina, el siguiente, ¿puedo utilizar Sí. un envase de medicamentos para diferentes pacientes o en diferentes espacios? Para diferentes pacientes en el mismo hospital, sí. O sea, eso sí está permitido. De hecho, hoy por hoy, algo que sí se permite con el cambio de la farmacopea en 2018, es que antes solo podía consumir una ampolleta por paciente. Hoy ya puedo justificar una caja por 5 pacientes o 6 pacientes, dependiendo, bueno, la presentación son de 6 ampolletas, habitualmente puedo consumir una caja para 6 pacientes y se hacen recetas individuales, internas que se justifiquen, aunque solo haya una receta de código de barras. Entonces, sí está permitido y sí puedo usar en una ámpula en 2 pacientes, sobre todo en algún tipo de procedimientos cortos. Así se justifican en el expediente. Cristina, ¿qué pasa si me encuentran en posición de fentanilo adentro o fuera del hospital? O sea, adentro no debo de tener problema. Adentro no tengo problema siempre y cuando exista la trazabilidad, que se demuestre que fue la farmacia quien hizo esa adquisición. O sea, yo lo estoy usando, pero la parte legal la hace el hospital. Excelente. Bernadette, platícanos de estas preguntas. ¿Qué opinas? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo podemos seguir ayudando a los anestesiólogos? Pues otra vez, en el pasado existían muchas prácticas, vamos a llamarles de beneficencia, ¿verdad? Vamos a llamarles, en el que yo, por ejemplo, mira, el fentanil viene en la presentación, como bien dijo la doctora Cristina, son 6 ampolletas de 10 mililitros. Es muy raro, puede ser en alguna operación específica o algún paciente específico que yo use los 10 mililitros, ¿sí? Normalmente uso 2, 3, 4, vamos a decir. ¿Y qué le hago a los otros 6? Aquí es donde venía la costumbre mal hecha de que yo lo pongo en otro frasquito y me lo llevo. Porque a lo mejor en la clínica de los Rayos y Centellas no tienen y entonces yo lo voy a utilizar allá. Eso tiene varias connotaciones y vamos a volver, no quiero
no quiero lastimar a nadie, pero esos frasquitos que el anestesiólogo transportaba fácilmente se pueden contaminar. Fácilmente, porque ya no está sellado, ya no está con la esterilización que mandan las reglas de la buena práctica, y a lo mejor lo traigo ahí 2 semanas, ¿sí? Y entonces voy y se lo pongo tranquilamente a otro paciente y quizá le estoy llevando una infección. Entonces, yo pienso que si no se utilizó toda la ampolleta, a lo mejor en la misma mañana puedo usar esa ampolleta en 2 o 3 pacientes dentro del quirófano, sin andar vacilando, quizá, pero no lo puedo sacar y no lo puedo utilizar después, y menos en mezclas, porque entonces a alguien se le ocurría juntar fentanilo con, no sé, ropivacaína, medetomidina, lo que sea, ¿no? Y entonces ya traigo mi cóctel yo aquí, y de aquí administro a varios pacientes dentro y fuera del hospital. Eso es una mala práctica médica, ética y legal. Entonces eso no, Muy bien. absolutamente no. Muy bien, Bernadette. A ver, aquí hay una pregunta de Yenier López. Me envió correo y dice, por lo visto y escuchado, la portabilidad y posesión de fentanil médico está prohibida. Entonces, para la realización de procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general, que obviamente necesitan de ese opioide, ¿será responsabilidad de la institución pública o privada proveernos de dicho fármaco? Claro, Así es. Sí, ya hay un tema de licencias, la parte de farmacia hospitalaria, que también casa, y aquí tomaré el comentario de la doctora Bernardet, donde es responsabilidad de la institución tener también contenedores de desecho y una bitácora de este. Es decir, esos 6 mililitros que sobraron, si por alguna situación no se van a consumir, se tienen que tener un depósito en el cual se eliminen. Este depósito a su vez tiene azul de metileno, que es con el que se inactiva este, y en la bitácora se va censando. Para el desecho final de esta solución, se da aviso por parte de la institución a la autoridad, quien va y firma la bitácora antes de que se vaya a desecho final. Entonces, sí es toda una cadena de custodia. ¿Cómo saber qué clínica, sanatorio o hospital cuenta con el permiso para manejo de opioides? Bueno, en realidad este es una licencia que debe de estar visible, así lo marca la autoridad dentro de la farmacia, y debe de especificar grupo 1, que en este caso es por el tema del fentanilo, y aquellos grupos que aplique. Casi siempre cuando van con grupo 1 lleva 2, 3, etcétera. Y algunas veces hemoderivados. ¿Hay algún límite de portabilidad en lo referente a mililitros o dosis en microgramos de algunos de estos medicamentos? Solo los que marca con respecto al 226 de la ley, donde dice, por ejemplo, en el caso específico de recetas grupo 1, sí especifica que es el máximo para 30 días, dependiendo de la justificación que se hace. Es decir, en el caso específico del fentanilo, si por alguna situación sacara yo una receta para una institución, sobre todo pública o privada que en este momento no tenga la licencia, podría traer hasta 30, siempre y cuando obviamente en la receta se justifique. Ok, vamos a continuar con las siguientes preguntas, Bernadette. Yo recuerdo cuando fuiste presidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología que había muchos requerimientos, muchos, y siempre has trabajado para los anestesiólogos, digo, lo has hecho en cada momento y ese fue un momento importante. Yo recuerdo que te preocupó mucho un tema de, si mal no recuerdo, hasta se creó un comité para ayudar a médicos que eh, lamentablemente caían en temas de adicciones. ¿Qué nos cuentas al respecto? ¿Cómo poderse, qué nos este cuentas? es un problema mundial. Es mundial, no es de México nada más, no es de Estados Unidos. En todos los países del mundo existen médicos, no nada más anestesiólogos, de todas las especialidades que desgraciadamente se han hecho dependientes de estas sustancias por la razón que tú quieras. Entonces nosotros
claro, establecimos un comité, hicimos relaciones con establecimientos que se dedican a mejorar estas situaciones, y ahorita yo misma estoy en el comité que se llamaba de adicciones, que bendito sea Dios, ya le vamos a cambiar el nombre, pero se va a llamar el Comité de Bienestar del Anestesiólogo, para tomarlo como muy amplio, no nada más prevenir o tratar la adicción de alguien o la dependencia farmacológica de alguien, sino incentivar, ¿sí? Incentivar a que el anestesiólogo, que es lo que nos corresponde en la federación, tenga un mejor estilo de vida, que baje su estrés, que baje su burnout y que tenga actividades y conductas que lo lleven a un mejor estado emocional y físico. Pero este problema es mundial. Excelente. Hay otra pregunta que quisiera hacerles. Dice, en una situación de esta naturaleza, ¿me cuestionarían la cadena de custodia? ¿Dónde se compró? ¿Se facturó? ¿Quién lo pagó? ¿Cómo lo pagó? ¿Qué uso se le dio? ¿Con qué receta se surtió? ¿Para qué paciente se indicó? ¿Y en qué paciente se utilizó? ¿Es correcto? Sí, sí. La pregunta entiendo que si le encuentran este medicamento, todas estas preguntas serían las que le harían. Sí, es correcto. ¿Desde dónde se compró? Ojo, también aplica a lo mismo, ¿no? Si yo voy a, por decir cualquier marca de farmacia, asisto con una receta de código de barras, ellos, todos cuando entramos a las farmacias nunca ponemos atención a lo que está publicado ahí o pegado, pero ellos también cuentan con su licencia ahí física visible. Si yo por alguna situación alguien me dice, ve a esa farmacia que está en la esquina, ahí te lo van a vender, pero no está visible su licencia y lo que veo es un aviso de funcionamiento, seguramente también es de forma irregular. Entonces, sí es muy importante que yo desde que lo adquiero sepa Verificar. claro, eso forma parte de lo que tengo que hacer como responsable. Y en el hospital en el cual laboro, también ahorita veía que alguien preguntaba si los dueños o los administradores de hospital tendrían que saber esto. Sí, porque cae dentro de su responsabilidad. Y a mí como usuario decirle, oye, ¿no tienes la licencia? No, pues sí la tengo, pero no la tengo visible. Pues ponla por mi seguridad, ¿no? También forma parte. Así como ellos me piden mi certificación de especialista, pues a mí me toca también pedirles lo que a nosotros corresponde como médicos. Y también preguntarían dónde se suministró, si es de uso hospitalario, por qué se traslada el medicamento, por qué está en un lugar diferente al hospitalario y qué delitos se pueden configurar. Claro, si lo encuentran, si yo lo tengo, alguien por aquí ponía que si lo guardo en un locker. Ojo, el medicamento solo, y así lo marca el tema de la farmacia, la farmacopea dice que en todos los lugares donde tengo medicamento tengo que tener un termohigrómetro. Hoy, este año es muy característico, ¿no? En el tema de las temperaturas. ¿Qué garantizo que no esté en un locker en Monterrey, por decir algo, o en Coahuila, que esté a 42 grados y que de todas formas ya no está en las condiciones en las cuales se tiene que mantener? No solo es un tema de que se contamine, es un tema de estabilidad del medicamento. Entonces, no puede estar sino solo en áreas controladas, que son las áreas que la misma farmacia define. ¿Qué opinas, Bernadette? Pues exactamente, yo estoy de acuerdo. Además, no tiene nada que estar haciendo en un locker. Si está completa la ampolleta, ¿para qué la guardo ahí? Si la tengo que utilizar en quirófano. Y menos si está ya abierta la ampolleta y entonces alguien puso el contenido en otro frasquito de penicilina o yo qué sé, ¿no? Menos. No tiene nada que hacer en un locker. No saquen los medicamentos del quirófano, por el amor de Dios. Me parece muy bien. Ahora nos está diciendo la doctora Cristina que hay recipientes especiales. Antes no había, pero yo les voy a platicar, es hasta chistoso, pero terminaba la cirugía, agarraba mi jeringa que había utilizado y entonces hacía una fuente con el medicamento, ¿no?
y vacilaban las enfermeras porque decían, ay, me voy a poner ahí abajo para que me caiga en la cabeza. Pero se tira, o sea, no lo saques, no tiene nada que hacer afuera del quirófano. Ahora, estoy pensando en los médicos que tienen consultorios de clínica del dolor o que sea, es otro boleto, pero ahí también hay especificaciones legales en donde lo tengo que guardar. En mis tiempos, cuando fui jefa de anestesiología en el hospital de Gine, la ley decía que eran 2 cerraduras de seguridad en tal temperatura y en tal lugar y sin luz y todo eso. Entonces lo hicimos. Pocos hospitales siguieron esas indicaciones, pero era la manera de que a mí me la entregaba la farmacia y yo les entregaba las ampolletas a los anestesiólogos, pero que venían de un lugar que cumplía las especificaciones legales. Excelente. Y yo les propongo entonces que la doctora Cristina nos haga favor de presentar el tema legal, y bueno, el tema, el marco jurídico, etcétera, y que al final, para contestar, estas fueron preguntas que yo fui captando, que las preguntas del público las volvamos a contestar las dos, ¿les parece? Correcto. Dale, Sí. entonces adelante, te escuchamos, doctora Cristina. Y ahorita Bueno, las preguntas nos conectamos otra vez los tres. Abrimos cámara, adelante. perfecto. Bueno, pues iniciar justo con un tema que tiene que ver recientemente publicado por la misma COFEPRIS, ¿no? Que se llama así, Alta Directiva con estricto controles para la adquisición y suministro de anestésicos. Esta la publicó el 16 de junio de este año y la publica por primera vez en conjunto con CONAMED, con una idea un poco sinérgica de decir que aquellos que no cumplan se dará parte a CONAMED para que CONAMED también le dé seguimiento desde el punto de vista profesional a estos médicos en los cuales se identifique alguna situación de riesgo para los pacientes, ¿no? Y que la adquisición legal, pues obviamente va casado a que desde la fabricación se realice algo seguro y hasta el tema de la administración de los pacientes. Entonces, esta sinergia que están haciendo viene derivada de otra alta directiva que fue publicada en julio del año pasado, ya hace un año, donde habla de la alta directiva sanitaria para los establecimientos de la atención médica, de procedimientos estéticos, obstétricos y o quirúrgicos. Obviamente esto viene derivado de todo el problema que hemos tenido con los médicos estéticos y la seguridad o más bien la inseguridad en la cual han estado los pacientes, hablando de todo lo que se tiene que cumplir. ¿Qué parte es importante de aquí? Bueno, es que aquí pide no solo el tema de la infraestructura, pide procedimientos que debemos de tener en los hospitales, pide el tema de las licencias, el tema de la trazabilidad que se tiene que existir en estos medicamentos, y entonces a partir del 4 de julio del año pasado ya nos dice COFEPRIS que incurrir en algún incumplimiento de las medidas sanitarias que estos establecen, pues puede llevar a sanción económica, ¿no? Penal, porque no solo es un tema de que cierre el establecimiento, sino también inclusive civil, hablando del tema de los recursos, para lo cual sanciona. Y de aquí la parte importante es comentarles, aquí estamos médicos trabajando y resulta que si yo cometo un error, no tengo una licencia o algo, pues la sanción es menor, puede variar. Por ejemplo, si yo no hago bien mi expediente clínico, hoy la sanción es de hasta de 16,000 salarios mínimos. Pero si cometo un error en el tema de medicamentos, el mínimo que me aplica son de 237,000 pesos de multa. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Que todos ubiquemos hasta dónde, porque a veces pareciera que es algo pequeño o que no va a tener algún tipo de repercusión, pero pues comentábamos, ¿no? Todos trabajamos no porque nos sobre el dinero, ¿no? Sino trabajamos justamente ni porque somos millonarios, sino tampoco quisiéramos regalar nuestro dinero, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo básico de esta alta directiva es que se conozca, que sepamos cuáles son las malas prácticas en general, desde que no identifiquemos bien a nuestros pacientes, ¿no? Y aquí lo establece, donde nos dice,
acuérdate que hay algo que se llama acciones esenciales y el incumplimiento de estas, que muchas veces nosotros en los consultorios no lo ejecutamos, es tener nombre completo y fecha de nacimiento en todos lados donde venga el nombre del paciente. Entonces, cuando en mi expediente no lo estoy cumpliendo, ya desde ahí. Y de ahí lo casa algo más donde dice, para todo lo que tenga que ver con medicamentos e insumos, si tienes un hospital, tienes que tener una licencia específica. Esta licencia se publica en la Farmacopea en 2017 y nos da un año para que a partir del 2018 todos los establecimientos tengan una licencia de farmacia hospitalaria. Esta licencia nos permite algunas cosas, tiene bondades, ¿no? ¿Qué bondades tiene a diferencia de lo que ocurría antes del 2018? Antes, ¿qué ocurría? Justo lo que comenté. Resulta que yo tenía que sacar una receta para una caja de fentanilo con 6 ampolletas y la justificaban un nombre de un paciente nada más. Realmente sabiendo que se estaba aplicando en 6 pacientes o más. Hoy no, hoy puedo tener recetas internas que permitan la parte de identificar perfectamente qué paciente. También en esta parte de farmacia hospitalaria, hoy la autoridad permite que se generen unidosis. ¿Qué es eso? Pues lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Que yo a un paciente, en lugar de darle 30 tabletas de paracetamol, que sabemos perfectamente que con 3 días es suficiente, bueno, pues entonces le puedo dar únicamente 9 tabletas y con esto le garantizo que el uso racional de medicamentos se realice de forma legal, correcta. Obviamente, el tener esta licencia también me obliga a que tenga yo la infraestructura, ¿no? Ahorita comentaba la doctora Bernardet de qué pasa con esta ámpula que tengo y que me dice, no tienes un problema si lo vas a usar mañana, solo refrigéralo y ese refrigerador ten la temperatura y la humedad necesaria y el control de que solo lo vas a tener 24 horas para que mañana lo puedas volver a aplicar. Entonces, son reglas que de una u otra forma nos establece que la farmacia hospitalaria tiene el objetivo del uso racional de medicamentos, que evitemos que le estemos dando medicamentos a un paciente que realmente cuando se sale de un hospital que solo consumió 3 tabletas, va a agarrar las otras 17 que le quedan y las va a tirar poniendo en riesgo. 2, las puede regalar condicionando que no esté en las condiciones ideales y genere reacciones en otros pacientes. O por último puede generar algún tipo de problema como son reacciones adversas también en perjuicio de los pacientes o que la propia automedicación hoy con el mayor problema que tenemos del uso de antibióticos, ¿no? Entonces, todo esto se forma en conjunto y se denomina un servicio que es la farmacia clínica, que lo que busca es costo-eficiencia para el hospital, costo-eficiencia para los pacientes. Porque obviamente no me va a costar 30 pesos, si solo voy a consumir 3 tabletas, pues a lo mejor me cuesta 10 o a lo mejor me cuesta los 3 pesos, no lo sé, ¿no? Todo depende. Entonces, la farmacopea es lo que hoy por hoy establece es como el equivalente de la parte regulatoria que hace COFEPRIS en conjunto con la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y esta publicación también nos dice 2 cosas. Uno, el tema de licencias, pero a partir del 2020 también cómo tenemos que emitir la receta. Y ya hoy, justo secundario a que hemos tenido muchos problemas o que había muchos problemas en el tema de que los pasantes qué cosa podían recetar, aquellos médicos que no tienen licencia, cédula profesional, las enfermeras en los lugares que son de difícil acceso o rurales. En fin, todo esto ya está regulado a partir del suplemento del 2020. Entonces, esto también nos dice, ¿qué necesito? Ojo, para la adquisición. Si yo soy un hospital, voy a poner un hospital, quiero tener un hospital, o simplemente tengo una sala de procedimientos, dice que yo tengo que funcionar con licencia sanitaria si voy a consumir grupo 1, que es justo el tema del fentanilo que ahorita estamos viendo, o aviso de funcionamiento si voy a consumir el resto de los medicamentos sin tener grupo 1. Y para ambas situaciones tengo que tener un aviso del responsable sanitario. También ocurrió que hubo una reforma a este artículo
En el 226 anteriormente lo que nos permitía era, priorizaba que fuera un médico el responsable sanitario. Hoy lo que dice es, no lo prioriza, la prioridad es que sea un químico farmacobiólogo, en segundo lugar un licenciado en farmacia, y cuando no tengo de estas opciones, un responsable sanitario puede ser un médico, pero no es la prioridad. Entonces, ¿y qué dice? Que exista una cadena de custodia. ¿Cómo se establece? Pues desde los proveedores. Si yo mi hospital, mi farmacia, le estoy comprando a alguien, ese alguien también me tiene que dar su licencia y su aviso de funcionamiento. No puede ser que yo le compre a un irregular. Y de verdad, o sea, me ha tocado ver situaciones donde hospitales grandes le están comprando a un tercero y cuando le piden, oye, dame tu licencia sanitaria, resulta que tiene una licencia para venta de veterinarios. Tienen una licencia para venta de insumos, pero no de medicamentos. Tienen licencias para otras cosas, pero no para lo que se les está pidiendo. Entonces, si la cadena dice, si tienes, te tiene que dar su evidencia, que es lo mismo que aplica en el caso de los que fumigan. Hoy yo, si quiero que alguien venga y me fumigue en la casa, pues a lo mejor contrato al vecino y el vecino no tiene una licencia de Cofepris y no tengo un problema. Ojo, si soy un hospital, si tengo que tener esa institución, su permiso de Cofepris y la evidencia de que hay gente capacitada para el uso y aplicación de tipo de sustancias. Entonces, todo es se vuelve una cadena en todo el tema de la adquisición, cómo identifico anomalías, cómo realizo una denuncia sanitaria. Ojo, y la farmacia hospitalaria no solo es un tema, sino que me impide que tenga yo 42 procedimientos normalizados de operación, que a lo mejor alguna vez se escucha, como médicos escuchamos al de farmacia, es que los PNOs, bueno, se escucha medio feo, pero esos PNOs dichosos son la forma en cómo la autoridad nos dice, describen cada cosa, haz simulacros de cosas, haz evidencia de que tu temperatura y humedad se están tomando correctamente. Genera la evidencia de que ante cualquier anomalía vas a hacer la denuncia y en caso necesario, cuando sobre todo en algún paciente identifiques algún tipo de evento que ponga en riesgo la seguridad, lo vas a notificar, porque si no corremos el riesgo de que se estén usando medicamentos de forma errónea, ¿no? Entonces, y cuando tú recibas un medicamento que forma parte de estos manuales, dice, describe el lote, la fecha de caducidad y buen estado físico. Ojo, esto es muy importante. Si ustedes ubican recientemente es relativo, ¿no? Hace 4 meses cuando hablaron de cuántos almacenes está cerrando Cofepris, tiene que ver justo con esto, porque ya sabían que el estado de conservación, sí, yo en mi almacén lo conservo perfectamente y tú en tu farmacia lo conservas correctamente, pero resulta que se transporta en el mismo carrito que transporta la ropa sucia o en el carrito que no lleva controles de temperatura y humedad. Y entonces en el ejemplo que ponía en esos estados donde han llegado a los 50 grados en este verano, pues está muy difícil que vaya y voy a usar una marca de carro porque ya no se vende, ¿no? Que vaya en el Suru ahí, en una cajita. Ojo, porque no se mantiene la temperatura, no se mantiene la humedad, la biodisponibilidad de estos medicamentos que se someten a condiciones extremas, la luz, cuando resulta que en las farmacias sabemos perfectamente que no pueden estar expuestos al sol, etcétera, resulta que los medios de la transportación puede ser el mayor riesgo. Entonces, toda esta cadena hoy no las pide y nos dicen que para conservar y almacenar los insumos, pues existen condiciones adecuadas, ¿no? La temperatura menor de 25 grados o menor de 30, dependiendo de los insumos, y en aquellos, y la humedad menor de 65%. Y de verdad sí ha pasado que aún en hospitales nuevos los construyen, les ponen un baño dentro y resulta que la humedad está por arriba del 65%. Entonces, todas estas condiciones que sabemos, la refrigeración, ojo, eso es el mayor problema que a mí me ha tocado ver en muchos hospitales, no solo públicos, no solo privados, sino en general. Resulta que queremos guardar todo en un solo refrigerador y entonces todo está ahí acumulado como si fuera el refrigerador de la casa, ¿no? Donde no le cabe más porque de verdad, bueno, ojo, sí dice
en esta parte de los medicamentos, tiene que haber 5 centímetros de distancia del medicamento a la pared del refrigerador, porque tiene que haber un flujo de aire que permita que se mantenga todo el tiempo la condición ideal. Y aquí en las puertas no tengo, lo ideal es quitarle las piececitas si fuera un refrigerador de los caseros, pero en su defecto debería de ser un refrigerador que tiene su calificación para uso de medicamentos. ¿Cuáles son estos? Los que no tienen nada en la puerta. Si los ubicamos son como los del Oxxo, ¿no? La marca comercial aparte, pero ahí está, que son cristales porque esa es la forma ideal en la cual se tienen que mantener. ¿Qué cosa más me revisa la autoridad? Que estén con termohigrómetros o termómetros calibrados, ¿no? Vigentes, y que cada año se lleve esta supervisión. ¿Cómo se lleva a cabo la limpieza? Ojo, sí es importante. La limpieza, el mobiliario y de los medicamentos es diferente a todo lo que se hace en el resto del hospital. Entonces, sí es importante cómo se rota el tema del uso de cloro, si tengo desinfectante como el vago. Y aquí viene esta parte de, todos hemos visto, y el comercial aparte, los contenedores de Singrem en los hospitales, en las farmacias, en todos lados. Si no tuviera un contenedor Singrem, de todas formas, tengo una farmacia y estoy obligado a tener un contenedor de aquel paciente que dice, ¿sabes qué? Solo de las 17 tabletas que me quedan, yo ya no me las voy a llevar y quiero que se vayan a desecho. Y es mi responsabilidad que se vayan a desecho con una empresa autorizada por Semarnat para la destrucción de los medicamentos. Ojo, no necesariamente es el que se lleva el RPBI. El que se lleva el RPBI también tiene que tener una autorización específica para destrucción de medicamentos. Entonces, bueno, y todo esto se documenta y genera la evidencia. Hoy no solo es el tema de si me hacen una donación, cómo se recibió allá, cómo es que me la están haciendo, si me lo están vendiendo, todo debe de quedar estipulado. La factura, ojo, y eso es importante. Si por alguna situación, y puse el ejemplo de que yo voy y lo compro porque se necesitaba, porque urgía, por lo que sea, y voy y lo compro a la farmacia de la esquina, en ese ticket yo tengo que anotar cuál fue el lote que me vendieron, porque esa farmacia debe de tener la evidencia y la trazabilidad. Entonces, si lo pido por factura, la factura que fuera la farmacéutica la que me la está entregando, también tiene que estipular la factura totalmente, el lote y la fecha de caducidad. Si faltan estos dos datos, para la autoridad se considera que también lo estoy adquiriendo de forma ilegal, aun cuando sea una empresa completamente reconocida y lo que sea, debe de tener las dos características, ¿no? Entonces, y si por alguna situación, ejemplo, el paciente se llevó un medicamento y lo regresa, yo tengo que validar cuáles fueron las condiciones y cuál es el tiempo máximo en lo cual tolero que ese medicamento pueda regresar a mí. O si no, si estamos en Monterrey o en Coahuila quedamos, ahí muy temperaturas extremas, pues entonces tal vez ya pasaron 2 horas, sorry, no lo puedo recibir porque pongo en mayor riesgo mi prestigio, ¿no? Como farmacia o como institución. Entonces, y todo esto es porque tengo que mantener, si tengo mi licencia, la tengo que mantener, y si no, pues si aspiro a ella, toda esta parte de cantidad, cómo se lleva el recibo, cuál es la denominación distintiva, la presentación, el número de caducidad, y toda esta documentación se conserva por 3 años. Ojo, las recetas de medicamentos antibióticos se conservan 1 año, 365 días. Pero hay libros especiales que llevan, y también eso es importante. Yo tengo que garantizar que si ya la institución tiene una licencia, lo que a mí como anestesiólogo me toca supervisar, si estoy dando mi receta de medicamentos de código de barras, aun cuando ellos lo validen, yo al menos tengo que ir a ver cada determinado tiempo, ustedes definen, de acuerdo a qué tan frecuente emiten esas recetas, ir a ver cómo llevan sus libros. Aunque esa responsabilidad es del responsable sanitario, ¿cómo saben ustedes que no están haciendo mal uso de esa receta? Solo yendo a ver el libro. Y el libro sí especifica qué receta fue, cómo la tienen que mantener,
qué médico, dónde está la dirección, etcétera. Entonces, todo esto permite que yo pueda trazar y saber perfectamente que el lote perenganito se le aplicó a 3 pacientes y que estos pacientes, cuáles son las consecuencias que tuvieron. Ha pasado hoy más con el tema de medicamentos falsificados, que de repente nos dicen, es que hay un lote de 400 piezas, sí, ¿a cuántos pacientes se les aplicó? ¿No? Y pasó con el ejemplo del inicio, donde se boletinaron ciertos lotes y algunas había, ¿no? Y hubo una segunda alta directiva donde lo que nos interesa en esta parte fue el 29 de julio con respecto justo a los medicamentos falsificados o adulterados. Y ya esta segunda alta directiva de lo que habla es de cómo yo identifico o cómo soy responsable yo como médico, cómo soy responsable yo como paciente de verificar que ciertas características deben de tener los medicamentos para evitar comprar medicamentos adulterados o que son falsificados, ¿no? Con el fin de evitar que haya medicamentos contaminados o errores de medicación. Y la destrucción, bueno, lo que comentaba, que sí debe tener su documento que especifique por Semarnat que le permite la destrucción de medicamentos. Este es diferente al RPBI como tal. Y lo que ahorita comentábamos, solo por el 226 es solo aquellos hospitales que cuenten con licencia sanitaria son los que tanto los pueden vender como consumir, ¿no? Y no deben ser directamente entregados a algún profesional. Yo hago la receta y la entrego, la tengo que entregar a la farmacia y la farmacia tiene que ir, suministrarla y regresarla. Por eso ahí cae esta parte que comentaba de ir a supervisar cada determinado tiempo. Oye, ¿cómo llevas tus libros? ¿No? Porque al final el recetario es mío y la cédula profesional que está en entredicho es la mía. Entonces, sí es como muy importante ser muy conscientes del tema de corresponsabilidad. Y el tema de farmacovigilancia, bueno, eso no solo es que exista un comité, sino una unidad como tal que se da de alta en las jurisdicciones, porque lo que busca la autoridad es justo identificar, hoy ya sabemos que ha habido lotes de ciertos fármacos que salen contaminados, con metales pesados, con hongos, salen así desde la fábrica. Entonces, todavía más, si nosotros no ayudamos, entonces, bueno, y también un tema de tecnovigilancia. Seguramente como anestesiólogos lo que más nos ha tocado ver es el tema de los punzocat, ¿no? Que se doblan de la punta, que eso es muy frecuente. Y alguien decía, pero es que eso no es tan importante. Ojo, no, eso es tecnovigilancia. Todo aquel riesgo para el paciente que al final del día lleve a que lo vuelva a funcionar, a que por alguna situación lo tenga que recanalizar o alguna situación como el uso de estos conectores que eran de 3 vías y que permitían conectar vías, ¿cómo se denomina? Que eran de nutrición parenteral, pero también de nutrición enteral. Bueno, eso ya era un riesgo. Esa también se reporta en el tema de tecnovigilancia. Y hay 2 normas y entonces todo esto nos dice que también tiene que haber comités específicos para vigilancia de reacciones adversas, que no necesariamente sea el tema de algo contaminado, sino que hoy sabemos, y el mejor ejemplo es este medicamento que acaban de quitarlo ¿no? Para bajar de peso, que ya sabemos que el Redotex lo acaban de quitar, bueno, porque justo en el tema de farmacovigilancia se dieron cuenta los efectos psiquiátricos y cardíacos que estaban condicionando. Bueno, eso es gracias justo a que los médicos más estamos reportando, más sabemos que hay ciertos fármacos que generan no solo trastornos habituales, como nosotros le llamamos, sino que también están generando otro tipo de trastornos y se pueden reportar. Entonces, bueno, todo esto en los hospitales tiene que haber un comité de farmacia y terapéutica. Esto está regulado, tiene que haber un PNO al respecto. Viene en la farmacopea hasta el formato de que para las minutas ya tengo que dejar de estar tratando de inventar cosas, sino ya todo está regulado, todo está dicho, ¿no? Y a ese respecto, todo aquello es todo que corra el riesgo de poner en
pues riesgo a la seguridad de los pacientes, ¿no? Dentro de los actos quirúrgicos o obstétricos en una institución, para evitar, siempre tenemos que respaldarnos en el tema legislativo y decir que la ley está de nuestro lado, ¿no? Entonces, bueno, y aquí ya terminamos en esta parte. Dime, adelante, Cristina. No, solo comentarles que si bien es cierto, la autoridad ha sido lenta en el tema de farmacia hospitalaria, porque fue en 2018, hoy ya existe un código específico, con el cambio de hace 2 meses, ya COFEPRIS está emitiendo las licencias en realidad desde el 2018 ahora se está entregando, pero con la pandemia sí estuvo en pausa mucho tiempo. Hoy ya hay un código en específico, no es caro el trámite, o sea, el trámite como tal cuesta alrededor de 2,800 pesos, más bien el tema es desconocer qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pero para eso estamos, para ver cuánta información podemos dar, ¿no? Para que esto mejore para nosotros dentro de la profesión médica. Gracias. Exacto, que es el objetivo de la sesión, poder ayudar a los anestesiólogos. Doctora Cristina, si me dejas dejar de compartir y para que nos veamos, porque hay muchas preguntas, las puede contestar Cristina Bernardet indistintamente.